días, queridos hermanos. Qué alegría el poder tener una nueva oportunidad para seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Voy a pedirles ahí que podamos tomarnos un tiempo para poder clamar a nuestro Dios y que Él pueda abrir nuestro entendimiento y nos ayude a estar atento para recibir su mensaje. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprenderla. Te pedimos, Señor, y te clamamos que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas ayudarnos a estar atentos, Señor, para poder tener ese oído sensible a escuchar tu voz, Señor, y lo que tú quieras decirnos a través de esta enseñanza. Disponemos, Señor, nuestro corazón para ello. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, pero ahora escudriñando su palabra. En el anterior mensaje que estuvimos compartiendo, estuvimos hablando acerca de un tema que era bastante importante y que lo habíamos tocado en la epístola o en la carta de Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, donde habíamos estado hablando y estudiando acerca de cómo debemos de vivir en amor y no en pecado. Y el título que habíamos puesto al mensaje era Vive en amor y no en pecado. Y la respuesta a esa pregunta de cómo debemos de vivir en amor y no en pecado lo habíamos dividido en dos puntos en los primeros versículos. El primer punto habíamos hablado acerca de la importancia y que no era algo opcional, sino que era un mandamiento de nuestro Dios el imitarlo y que debíamos de vivir en amor. Y veíamos en el segundo punto acerca de quién era nuestro ejemplo, modelo, nuestro estándar a seguir con respecto a vivir en amor. Y veíamos que debíamos de amar de una manera sacrificial como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y veíamos que esa era la clase de amor y cómo debíamos de amarnos los unos a los otros, tomando la iniciativa a través de nuestras acciones, y que muchas veces esas acciones requieren de sacrificio en nuestras vidas. Ahora, pensando en esto que estuvimos estudiando y hablando en el anterior mensaje, quiero hacerte estas preguntas para que podamos juntos reflexionar en nuestras vidas, ya que también habíamos empezado en el anterior mensaje leyendo un pasaje que era Santiago capítulo 1, versículo 22, donde habíamos leído de que no era simplemente bueno, vamos a llamarle así, el hecho de adquirir el conocimiento si ese conocimiento no lo llevábamos a la práctica. No seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores. Por eso te pregunto, ¿has estado poniendo en práctica este mensaje en tu diario vivir? ¿De qué manera has estado imitando a tu Padre Celestial? ¿A qué persona has estado amando con un amor sacrificial como Cristo lo hizo contigo? Te animo a poder poner en práctica lo que vamos aprendiendo, las enseñanzas, lo que Dios nos va hablando. Necesitamos llevarlo a la práctica para que no seamos engañándonos a nosotros mismos, sino vivamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y en ese sentido, vivamos en amor y no en pecado. Hoy continuaremos estudiando sobre la importancia de vivir en amor y no en pecado, ya que como hijos de Dios debemos de imitar a nuestro Padre Celestial y amar a los demás como Cristo nos amó. Y en esta oportunidad estaremos respondiendo a otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué debemos de vivir en amor y no en pecado? Ya respondimos cómo debemos de vivir en amor y era imitando a nuestro Padre Celestial y amando como Cristo lo hizo. En esta ocasión vamos a estar estudiando y respondiendo a la pregunta ¿por qué debemos de vivir en amor y no en pecado? Veamos lo que dice la Biblia sobre este tema y cómo responde a esta pregunta. Así que voy a invitarte una vez más a que podamos leer juntos el capítulo 5 de Efesios desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías,
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Vamos a continuar el estudio y vamos a estar estudiando los versículos 3 al versículo 7, si es que nos da el tiempo para poder terminarlo en este mensaje, si no continuaremos en un próximo. Y vemos que en el versículo 1 y 2 ya hemos estado un poco enfatizando y hablando, pero vemos luego que el apóstol Pablo en los versículos 1 y 2 mandar a los creyentes de la iglesia de Éfeso, como también a cada uno de nosotros, a que imiten a Dios, a que amen como Cristo los amó. Y veíamos lo complicado y difícil que es eso, y que necesitábamos estar en una comunión íntima con nuestro Dios para poder hacerlo, porque en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacerlo. Para vivir en amor y no en pecado necesitamos de nuestro Dios y de vivir en intimidad con Él. Ahora vemos que el apóstol Pablo, luego de decir lo que deberían de hacer, ahora les dice lo que no deberían de hacer. Y vamos a ver qué actitudes o acciones no debían de practicar los creyentes de la iglesia de Éfeso, de la misma manera como tanto tú como yo no deberíamos de practicar y no debería de verse reflejado en nuestra vida estas acciones. Ve en el versículo 3, el apóstol Pablo dice: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Entonces, las cualidades y actitudes que el apóstol Pablo estaba mencionando acá y que no deberían de practicar los creyentes de Éfeso son la fornicación, toda impureza o avaricia. Ahora, pensando en esto, y ya que nuestro tema es el vivir en amor y no en pecado, ¿qué tipo de amor demuestran quienes viven en fornicación, impureza o avaricia? Te das cuenta que las personas que viven y practican estas cosas, o se ve reflejado este accionar en sus vidas, demuestran un amor totalmente contrario, opuesto, diferente a la norma o modelo de amar que nosotros veíamos en los primeros dos versículos. Lo cual nos deja simplemente un amor pervertido, un amor que el mundo aplaude, un amor contrario al amor sacrificial de Cristo. Ahora, ¿cómo es el amor del mundo? ¿Cómo es el amor que el mundo aplaude? El amor del mundo, como nosotros podemos ver, busca simplemente la satisfacción personal y el suplir una necesidad, sin importar muchas veces la necesidad de la otra persona, manifestando de esa manera un amor egoísta. Lo cual, como habíamos mencionado, es totalmente opuesto. El amor del mundo busca suplir una necesidad propia. Piensa en el bien propio y no en el bien de la otra persona. Piensa en suplir su necesidad y no en suplir la necesidad de otra persona. Ahora, analizando y pensando en esto, ¿no es esta clase de amor que vemos en las películas, en las novelas, en las series, en los diferentes programas de televisión? ¿No es esta clase de amor la que muchas veces hemos aplaudido y suspiramos al verlas? ¿Te das cuenta cuán arraigada está esta clase de amor en las personas y que no debería de estar en los creyentes? Y es esto lo que el apóstol Pablo está enfatizando. Comienza a mostrarnos un contraste sobre el vivir en amor con aquellos que no viven en amor, sino que viven en pecado. Y está haciendo un contraste entre la manera y el estilo de vivir de un creyente con la manera y el estilo de vivir de un no creyente. Y es bueno el poder analizarlo para ver en cuál nosotros nos encontramos, si estamos viviendo en amor o estamos viviendo en pecado. ¿Y por qué debiéramos de vivir en amor como creyentes? Es en este sentido que el apóstol Pablo comienza a introducir este tema, mencionándonos que debemos de tener cuidado en pervertir la pureza del amor, ese amor verdadero, genuino y sacrificial como Cristo nos amó, con el cual nosotros también deberíamos de amar y vivir como nuestro estilo de vida.
Y pensando en esto, vemos que menciona fornicación, toda impureza y avaricia. Pero ¿qué quiere decir con fornicación? Vemos que esta palabra viene del griego porneia, que quiere decir el tener relaciones sexuales entre personas solteras. Pero no simplemente esto, sino que incluye toda forma de acto sexual ilícito. Llámese adulterio, llámese homosexualidad, lesbianismo, son cosas que Dios aborrece. Son cosas que Dios menciona que no es algo bueno. Es más, en la vida del creyente y de todo cristiano, como bien nos dice en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, fíjense lo que nos enseña en este pasaje y ustedes también pueden leerlo y buscar cada uno de estos pasajes luego con más tranquilidad ahí en sus Biblias. Vemos que este pasaje nos enseña que debemos de huir de toda fornicación. Eso quiere decir que toda persona que quiera vivir en amor y no en pecado debe de huir de todo pecado sexual. Te pregunto, ¿estás huyendo de la fornicación? Porque la Biblia nos manda a huir. Es más, no debería de estar practicando estas cosas un creyente o un cristiano. La pregunta que nos lleva ahora a hacernos es ¿cómo podemos huir de fornicación? Sabemos que debemos de huir. ¿De qué manera práctica, puntual, hoy nosotros podríamos huir de la fornicación? Por ejemplo, podríamos evitar el mirar ciertas películas, novelas o el escuchar ciertas canciones o estar en determinados lugares donde sabes que te van a incitar o llevar a cometer este acto ilícito que es la fornicación y por ende, obviamente, a pecar y pervertir la pureza del amor que Dios ha derramado en tu corazón para que vivas de esa manera. Ahora, entendiendo esto, cuando el apóstol Pablo les habla y les manda esta carta a los creyentes de Éfeso, vemos que para ellos el escuchar acerca de la fornicación no era algo desconocido, ya que en el contexto y la sociedad en la cual ellos vivían, la fornicación era una práctica muy común entre los paganos y parte integral del culto. Es más, las sacerdotisas eran prostitutas, lo que nos da a entender que la fornicación era parte de la adoración pagana. La fornicación o el tener relaciones sexuales era algo normal dentro de esa sociedad. Y muchas veces, como también sucedía en la iglesia de Corinto, permanecían ese tipo de prácticas porque era algo normal. Y por eso que el apóstol Pablo muchas veces condena y reclamaba eso, como también lo está haciendo en esta carta. Pensando en esto, en el contexto y en la manera como se vivía en ese tiempo, ¿crees que el contexto de este tiempo es parecido a la realidad y el contexto en el que vivimos hoy en día cada uno de nosotros? ¿No es hoy en día este tipo de práctica ilícita como las relaciones entre hombres con hombres, mujeres con mujeres y el tener relaciones sexuales antes del matrimonio como algo normal? Y es más, se lo llama amor, se lo aplaude. Hoy en día es tan normal el aplaudir, reconocer, alegrarnos, suspirar cuando vemos a dos personas del mismo sexo en una relación. Es más, lo triste con esto es que aún se ha ido inmiscuyendo dentro de las iglesias, llamando en este sentido muchas veces a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo triste de la sociedad en la cual vivimos, de cómo se ha ido perturbando, de cómo de una manera tan sigilosa se ha ido inmiscuyendo y entrando en las iglesias. Aparte de la fornicación, el apóstol Pablo menciona que no debiéramos de estar involucrados en impureza o avaricia. Y él hace referencia a impureza como suciedad, como indecencia, como basura. Con esto el apóstol Pablo nos está diciendo que debiéramos de estar atentos contra toda seducción que el enemigo, que Satanás puede utilizar para que no vivamos en pureza. Vemos que el amor que Dios ha derramado es un amor puro en nuestras vidas y es de esa manera que debemos de amar. Por eso debemos de tratar
de no vivir en impureza, de que no seamos manchados y ese verdadero amor con el cual amemos sea distorsionado. En términos general, debemos de estar atentos para no ser seducidos con ningún hecho, pensamientos o palabras que podríamos nosotros dejar abierto en nuestro corazón para que entren esas cosas y nos contaminen. ¿Cuán atento estamos a la impureza? ¿Cuán atento estamos ante las acechanzas del enemigo o a las tentaciones que el enemigo nos pone para que nosotros caigamos en esas tentaciones y comencemos a vivir en fornicación, en impureza? Cuando nosotros pensamos acerca de esta clase de amor, vemos que también menciona fornicación y toda impureza o avaricia. Vemos que aquí el apóstol Pablo pone la avaricia como un sinónimo de inmundicia o de impureza. Las personas ávaras, o como nosotros entendemos, codiciosas, pretenden acumular toda clase de bienes y riquezas sin intenciones de gastarlas o compartirlas. Es más bien su deseo de acaparar sin gastar, lo cual nos está demostrando una vez más ese enorme contraste entre el amor genuino y verdadero que debemos de vivir cada día con ese amor pervertido que el mundo nos enseña. Vemos este amor totalmente egoísta, una persona que quiere todo para él. Y en este sentido, la palabra avaricia, vemos que entendiéndolo dentro del contexto, hace referencia a toda codicia o búsqueda de obtener y satisfacer su apetito sexual. El apóstol Pablo con estas tres palabras está englobando todo. Huyamos de toda forma o acto ilícito que desagrade a Dios. Necesitamos huir. Ahora fíjense ahí en el versículo 3 del capítulo 5 de Efesios, ¿qué más nos dice? Dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. Pensando en esto, ¿está queriendo decir el apóstol Pablo que ni siquiera deberíamos de mencionar sobre estos temas entre los creyentes? No, no está prohibiendo el discutir o el que se hable o el que se enseñe o el que se advierta sobre estas prácticas pecaminosas, porque él mismo lo ha hecho repetidas veces en otras cartas, en diferentes pasajes, de la misma manera como lo está haciendo en esta oportunidad, en este pasaje que estamos estudiando. Lo que en realidad el apóstol Pablo estaba tratando de decirnos y enseñar es que no debería de haber ni siquiera una insinuación de estos pecados por más mínimo que sea entre los creyentes. Tu vida como mi vida no debería de estar involucrada de ninguna manera en ninguno de estos pecados, por más mínimo que sea. También podríamos decir que no se debería ni siquiera hablar de estos temas como si no fuera nada malo, sino más bien como algo que es detestable para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas veces estamos conversando, hablando acerca de estos temas, del tener relaciones sexuales antes del matrimonio, del homosexualismo, lesbianismo, y ya lo hablamos como algo normal, que pareciera no ser tan malo, bueno, es algo más aceptable, bueno, debemos de verlo de otra manera, nuestro contexto, nuestra cultura es diferente. Te das cuenta que ya no lo estamos viendo como algo detestable, como algo abominable, como Dios lo ve, y que es la manera como nosotros deberíamos de verlo y aún hablar de estos temas. Te das cuenta muchas veces cuando hablamos de fornicación y si tal vez hemos caído en este pecado, muchas veces nos jactamos de haber caído en estos pecados. Muchas veces es triste escuchar a hombres aún dentro de las iglesias el jactarse de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio con muchas mujeres y lo ven todavía como algo bueno y sacan pecho de eso, en vez de verlo como algo detestable, como algo vergonzoso en nuestras vidas por haber vivido de esa manera. Y es esto lo que el apóstol Pablo está tratando de decir. No debería ni siquiera verse inmiscuido ningún tipo de creyente en estas cosas,
Y número dos, cuando hablemos de estas cosas, debemos de hablarlo como algo que es detestable y abominable para Dios y debiera de ser de la misma manera para nosotros. Es eso lo que el Señor quería. Y vemos en este sentido también del por qué no se debería ni siquiera nombrar entre los creyentes, de por qué no debería verse un creyente involucrado en ninguna de estas prácticas. Y nos los dice ahí en el versículo 3, como conviene a santos. La respuesta en esto es porque el creyente es santo. Eso quiere decir que cada uno de nosotros hemos sido apartados para Dios y por Dios. Así que no debiera ni asociarse estas prácticas pecaminosas en la vida de un creyente. ¿Te das cuenta? Eres santo. Y la palabra santo es apartado por Dios. ¿Y de qué nos ha apartado Dios? Del pecado. Eso quiere decir que yo no debería de seguir viviendo en pecado. Quiero animarte a que puedas buscar ahí en tus Biblias, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, vamos a leer, y el versículo 7. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y el versículo 7. Dice así: La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Te das cuenta lo que este pasaje nos está enseñando? Que la voluntad de Dios es la santificación de su pueblo, y para que eso suceda, debemos nosotros apartarnos de fornicación y de toda inmundicia, porque hemos sido llamados a santificación. El creyente debe de vivir en amor y en santidad, que es apartado del pecado, porque Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 nos dice esto. Y es la misma idea que nosotros hemos aprendido en el anterior mensaje, en el versículo 1. Debemos de imitar a Dios y no es algo opcional, es un mandato que debemos de hacer no solamente en un determinado tiempo o en algunas actividades, sino todo el tiempo. Así como Dios es amor y debemos de vivir en amor, también vemos en la palabra de Dios que nuestro Dios es santo y nosotros debemos de vivir en santidad, y eso significa no en pecado. ¿Te das cuenta y podemos entender ahora el por qué no debe de verse inmiscuido el creyente, el Hijo de Dios, en ninguna de estas prácticas? Porque Dios nos ha apartado de esas prácticas. Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, y esa naturaleza imita a su Padre, y nuestro Padre es amor y es santo. Por ende debemos de vivir en amor y en santidad. Es más, vemos en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo nos dice por qué debemos de vivir en amor y no en pecado, porque hemos sido apartados por Dios y para Dios, porque hemos sido llamados a santificación, a vivir en santidad, y eso significa vivir en amor y no en pecado. Ahora, fíjense en el versículo 4, ¿qué más les advierte el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso? Les dice que no debería de nombrarse ni siquiera fornicación, toda impureza o avaricia, porque son santos. Ahora, versículo 4 dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Fíjense acá, dice tampoco. Esto tampoco debiera de verse en los creyentes. Esta manera de hablar, el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia, ¿sí? Al pecado de la lengua, a lo que sale de nuestra boca. Es eso lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia en estos pasajes, exclusivamente en el versículo 4. Ahora vamos a ver qué quiere decir con palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando vemos palabras deshonestas, hace referencia a hablar indecentemente o hablar cosas sucias, palabras sucias o groseras.
a ese tipo de vocabulario que el apóstol Pablo está mencionando acá con palabras deshonestas. Un creyente no debería de hablar de manera indecente o de maneras o tener un vocabulario grosero. No debería de verse, pero tristemente muchas veces este tipo de vocabulario se ve dentro de las congregaciones. Nos habla también, sí, de palabras deshonestas, dice ni necedades. Hace referencia a las necedades o palabras necias, habla de cosas tontas, sin sentido. Son palabras que no nos pueden edificar. Quiero invitarte a que puedas buscar ahí en tu Biblia, en Proverbios capítulo 14, versículo 7. Fíjense lo que nos dice este pasaje. En Proverbios capítulo 14, versículo 7 dice, quítate de delante el hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. ¿Qué quiere decir? Que una persona que habla necedades, cosas tontas, sin sentido, no vamos a hallar ningún tipo de conocimiento ni nada que pueda edificar a nuestras vidas. Y si no hay nada que pueda edificar a mi vida, que me pueda ayudar a crecer y acercarme mucho más a Dios, entonces debo de evitar todo tipo de conversaciones necias. Es más, no debo yo de generar este tipo de conversaciones, no debo de ser desconocido por un creyente, una persona que, perdón, que habla necedades, sino todo lo contrario. Menciona también con respecto, dice, ni necedades ni groserías. Esto está haciendo referencia a bromas vulgares. Nos habla de personas que utilizan cualquier conversación o palabras para darle un giro, un doble sentido y comenzar a llevarlo a la parte inapropiada u obsceno. Un chiste obsceno, un chiste picante, como se dice, o un chiste colorado. ¿Te das cuenta que muchas veces ha vuelto normal esto? De utilizar todo y llevarlo a lo obsceno, a lo inapropiado. Es de esto que el apóstol Pablo está diciendo, tampoco, no deberían de nombrarse ni de ver a un creyente que esté inmiscuido o que tenga este tipo de vocabulario o este tipo de conversaciones, este tipo de charlas con otras personas. ¿Eres conocido por una persona que habla palabras deshonestas, necedades y groserías? ¿Cómo eres conocido por las demás personas? ¿Crees que tus conversaciones o palabras que salen de tu boca están caracterizadas por palabras sucias, tontas, sin sentidos, llenas de bromas vulgares u obscenas? Esta es una gran lucha que tenemos como creyentes, como cristianos. Es la batalla con todo lo que sale de nuestra boca. Y lo triste de esto es que lo que sale de nuestra boca, como bien dice en la palabra del Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tengo palabras sucias, chistes vulgares, tengo un vocabulario sumamente sucio, grosero, es porque eso es lo que hay en mi vida. Eso es lo que hay en mi corazón. Y por eso es que salen esas cosas. Y esa es la batalla constante que tenemos que tener y tenemos que limpiar de nuestra vida para poder vivir en amor y no en pecado, ya que estas son cosas que el creyente no debería de ser inmiscuido con estas cosas. Es la gran lucha que tiene el cristiano con su lengua. Ahora, ¿qué sucedería si cada uno de nosotros lográramos controlar nuestras lenguas, lográramos controlar todo lo que hablamos? Fíjense en Santiago capítulo 3, versículo 2, lo que nos dice en este pasaje o lo que nos enseña. Dice de la siguiente manera, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te das cuenta la lucha que tenemos? Y este pasaje nos dice que si nosotros lográramos controlar todo lo que hablamos, seríamos personas perfectas que pudiéramos refrenar también nuestro cuerpo. He aquí la importancia de poder domar y controlar lo que sale de nuestra boca.
Pero para controlar lo que sale de nuestra boca es necesario también que nosotros podamos limpiar lo que hay adentro. Yo no puedo pretender tratar de apretar, exprimir una naranja y esperar que me salga jugo de sandía, porque lo que va a salir ahí es lo que tiene dentro. Lo mismo sucede con nuestra vida. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Es lo que sale en nuestras conversaciones. Y eso es algo también a tener cuidado. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si estamos inmiscuidos con personas de este mismo hablar, vamos a terminar hablando como ellos. En vez de ser influenciados muchas veces o de influenciar a esas personas, terminamos siendo influenciados. Reflexionando en nuestras vidas, ¿crees que eres una persona que controla lo que habla para no ofender a Dios y a las personas? ¿Eres de aquellas personas que piensa antes de hablar? ¿Que medita lo que va a salir de su boca? Para no ofender a Dios y no ofender a las personas. Cuando nosotros hablamos y ofendemos a Dios y ofendemos a las personas, no hay de ninguna manera el vivir en amor en nuestras vidas. Porque el vivir en amor y practicar y vivir de esta manera implica el no ofender a Dios y no ofender a las personas. Por eso es una batalla constante que debemos de lidiar día a día en nuestra vida. Debemos y necesitamos controlar lo que hablamos para no ofender a Dios, sino todo lo contrario, amar a Dios y al mismo tiempo amar a las personas. Y con eso cumplir el vivir en amor y no en pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 29, nos dice cómo debería de ser nuestras conversaciones como creyentes, como hijos de Dios, como aquellas personas que quieren imitar a su Padre Celestial y amar como Cristo nos amó. Fíjense en el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, nos dice, ¿qué pasaría si controláramos nuestra lengua? ¿Cómo cambiarían nuestras conversaciones o las palabras que salen de nuestra boca? Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Te das cuenta cómo deberían de ser nuestras conversaciones y cómo deberían de vernos las demás personas cuando conversan con nosotros? ¿Salen palabras corrompidas de tu boca? Si eres un hijo de Dios, no debería de salir palabras corrompidas de tu boca, sino toda palabra que salga de tu boca debe de ser para edificación de las personas y al mismo tiempo esas conversaciones, esas palabras deben de glorificar a Dios. Ese es el propósito. Glorificar a Dios, glorificar a nuestro Padre Celestial. Esa es la manera de hablar y expresarse de personas que han sido apartados por Dios y para Dios. Tus conversaciones, tu manera de hablar, ¿será que demuestran que has sido una persona apartada por Dios y para Dios? ¿Será que tus conversaciones demuestran que eres un hijo de Dios y que estás amando con un amor sacrificial como Cristo nos amó? ¿Es eso lo que se puede evidenciar de las charlas que las personas tienen contigo? Quiero que puedas pensar, las personas te buscan porque quieren reír y escuchar tus chistes groseros de doble sentido. O las personas te buscan porque quieren ser edificados con tus palabras, con tus conversaciones, con tus charlas, porque edificas y glorificas a Dios al mismo tiempo. En vez de hablar necedades, en vez de hablar cosas deshonestas, en vez de hacer chistes vulgares o groseros, según nos menciona en Efesios 5:4, ¿cómo debería ser nuestra conversación o qué debería de salir de nuestra boca?
cosas edificantes. Pero fíjense lo que nos dice ahí en el capítulo 5, versículo 4. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Es interesante, ¿no? Menciona, no salgan palabras deshonestas de su boca, no salgan conversaciones o palabras tontas sin sentidos, ni bromas vulgares de doble sentido. Y con esto no significa que no podamos bromear o hacer diferentes tipos de chistes, siempre y cuando sean sanos y no vulgares e inapropiados, y que con eso no edifiquemos ni tampoco glorifiquemos a Dios. Ahora, en este sentido, vemos que lo que debería de salir de nuestra boca constantemente son acciones de gracias. Y esto es algo que me llama bastante la atención. Podría mencionar un sinfín de cosas, pero el apóstol Pablo dice, lo que salga de tu boca sean acciones de gracias. Y esto es muy importante, el poder entender y comprender, porque cuando yo entiendo que debe de salir de mi boca acciones de gracia, y una persona que su vida es caracterizada por la gratitud, por ser agradecido, es porque primeramente ha reconocido el gran amor que Dios ha tenido con él. Cuando yo entiendo ese amor sacrificial que Cristo tuvo conmigo, amándome cuando aún era su enemigo, perdonando mis pecados, llevando mis pecados en la cruz, pagando por ellos, para que hoy yo pueda tener una relación íntima con Él, para que pueda tener vida eterna, para que pueda conocerle. Lo único que va a salir de mi vida son gratitud, acciones de gracia, porque entiendo y reconozco el gran amor que Él me ha dado y ha derramado en mi vida. Una vez más, habíamos mencionado que lo que viene el apóstol Pablo hablando en Efesios, aún desde el capítulo 4, es sobre el andar digno del que hemos sido llamados. Nos habla acerca de cómo debe de vivir el creyente o un creyente que es lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos o vivimos lleno del Espíritu Santo, lo que tiene que salir de nuestras bocas son alabanzas, cánticos, salmos y acciones de gracias para nuestro Dios. Y esto no es algo que me estoy inventando, sino que fíjense ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 19 y versículo 20, lo que nos dice. Voy a leer ahí también del versículo 18, porque al final del 18 menciona lo que estamos refiriendo en adelante. Fíjense ahí, Efesios 5, 18 al 20 vamos a leer. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo habla una persona llena del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que de su boca salen alabanzas y gratitud a su Dios, porque reconoce quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo cual es totalmente opuesto y contrario a una persona no creyente o que no reconoce a Dios en sus vidas. Y es esto lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia y nos está enseñando en estos pasajes. Es más, el ser una persona agradecida o el vivir en gratitud es totalmente opuesto. La característica o la cualidad de una persona que no es un hijo de Dios es la ingratitud. Y es lo contrario a lo que nosotros debería de reflejarse y verse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Fíjense en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice de la siguiente manera. Ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hicieron estas personas?
los que no conocen a Dios, los no creyentes, los que no son hijos de Dios, cómo es su vida, cómo se caracterizan estas personas por no glorificar a Dios como Él quiere ser glorificado, por no adorarle como Él quiere ser adorado. ¿Y por qué más? Porque no le dan las gracias. En cambio, un creyente debe de ser conocido por una persona que glorifica a Dios con su vida, con sus pensamientos, con sus acciones, con sus conversaciones, las palabras que salen de su boca, porque deben ser de edificación, de alabanza, de gratitud hacia Dios, porque entiendo el amor que Dios me ha dado. Por eso debo de huir de la fornicación y de apartarme todo lo que tenga que ver con ello, de la inmundicia, de la avaricia, de las palabras deshonestas, de las groserías. ¿Por qué? Porque he sido apartado por Dios y para Dios. Porque no debo de vivir en pecado, sino debo de vivir en amor. Y ese es el primer punto que nosotros vamos a ver en este estudio. Y que continuaremos en un posterior estudio viendo estudiando los pasajes del versículo 5 al versículo 7 de qué más nos enseña el apóstol Pablo y por qué debemos de vivir en amor y no en pecado. En este primer punto vemos que que debemos de vivir en amor y no en pecado porque hemos sido apartados por Dios y para Dios. Y eso significa porque somos santos y hemos sido llamados a vivir en santidad. Así que no debemos de vivir de esta manera. ¿Qué deberías comenzar a hacer desde ahora para que tu boca solo salgan acciones de gracias a Dios y palabras que edifiquen a las personas? ¿Qué deberías de comenzar a hacer para que seas conocido como una persona que glorifica, alaba y salen de su boca acciones de gracias para con Dios porque entiende y reconoce lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Reconoces lo que Dios ha hecho por ti? ¿Salen acciones de gracias todos los días para tu Dios? ¿Le has dado las gracias hoy a tu Dios porque estás con vida? Porque hoy puedes escuchar su palabra. Te animo a ser agradecido con tu Dios, con tu Dios. Te animo a que nos esforcemos por vivir como Dios quiere y eso es vivir en amor y no en pecado. Por eso te animo, vive en amor y no en pecado, porque somos apartados por Dios y para Dios. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque una vez más podemos seguir escudriñando tu palabra, Señor, y que tú puedas hablar también a nuestras vidas. Gracias, Señor, por recordarnos que tú, Señor, nos has apartado, que somos santos y por ende, Señor, nuestra naturaleza debe de ser alejarnos del pecado para poder vivir y agradarte a ti en todo, Señor. Desde nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro vocabulario o conversaciones deben buscar todo el tiempo el glorificarte a ti, mi Dios. Por eso, Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes y nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a poder vivir de esa manera. Queremos vivir en amor y no en pecado. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.